Buenas tardes. Vamos a continuar hablando de las células sanguíneas. Haciendo un repaso de lo poco que hemos hablado en la anterior clase, hemos hablado de quiénes, de los glóbulos rojos, que en esta imagen los ven como estas esferitas rosadas con un centro un poco más pálido. Si recordamos un poquito, se acuerdan de su forma, ¿no es cierto? Que eran cóncavos en ambos lados y bueno, por eso el microscopio más o menos tiene esta forma. Habíamos hablado de que le daba pigmento a la sangre, transportaba oxígeno, estaba formado por una proteína y por un pigmento, que era la hemoglobina, ¿no es cierto? Y bueno, hablábamos de las generalidades y valores de los mismos. Ahora vamos a continuar hablando de lo que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son una familia de células, o sea, son varias células, no es una sola. Estos glóbulos blancos también se los llama leucocitos. Los leucocitos sí van a ser células verdaderas porque van a presentar un núcleo. Si recuerdan ustedes, los glóbulos rojos no presentaban núcleo. Cuando hablamos de glóbulos blancos, generalmente viene a nuestra mente el sistema de defensa, ¿no es cierto? Y los glóbulos blancos o leucocitos son un valor que también debemos tomar en cuenta en el momento del hemograma. Estos van a oscilar dependiendo el libro que leamos. Obviamente no va a variar mucho, pero se les da un rango desde 6.000 o 5.000 hasta 10.000, un rango normal. Cuando esto se sobrepasa, es que vamos a poder tener una infección. Los glóbulos blancos, tanto la elevación de los mismos como la disminución de los mismos, nos va a tener como un sistema de alarma para nosotros porque va a determinar que hay una alteración en el organismo. Cuando los glóbulos blancos aumentan, se llama leucocitosis. Y cuando los glóbulos blancos disminuyen, se llama leucopenia. Estamos hablando de los glóbulos blancos en general. Los glóbulos blancos, como les decía, es una gran familia de células que va a estar dividida básicamente en dos grandes grupos. Los leucocitos agranulocitos, que no presentan gránulos, ¿sí? Y los granulocitos, los que sí presentan gránulos. Obviamente, estos gránulos se los va a determinar porque se los ha podido observar en microscopía óptica. O sea, en los microscopios que tenemos en los laboratorios, se ve como si estas celulitas tuvieran granitos o se ve como si estas celulitas no tuvieran granitos. Entonces, así se los va a dividir en granulocitos y agranulocitos. Entonces vamos a comenzar hablando, como les decía, de los agranulocitos. Estos van a ser monocitos que tienen la capacidad de migrar. Estos van a tener una capacidad de hacer un fenómeno que se llama diapédesis. Estos pueden salir del torrente sanguíneo y migrar al intersticio, ¿no es cierto? Y allá se convierten en macrófagos y pueden generar fagocitosis, o sea, se pueden comer aquellas cosas que nos están haciendo daño en el organismo. Estos monocitos van a ser capaces de luchar ante una infección por medio de la fagocitosis. Los linfocitos van a ser células que se hallan en un 25 a 30% de todas las células de los glóbulos blancos. Estos van a medir más o menos entre 6 a 12 a 15 micras y son células que presentan un núcleo. Este núcleo va a ser grande. Como ustedes pueden observar en la imagen que está resaltada, es un núcleo bastante grande y es un núcleo central. Van a estar subdivididos en dos. Unos van a ser los linfocitos T
que tienen su origen en el timo y los otros van a ser los linfocitos B, ¿ok? Que se van a generar en médula ósea y bueno, se van a capacitar también allí. Luego vamos a hablar del otro grupo, que son los granulocitos, porque visualmente a microscopio electrónico presentan gránulos tanto en su núcleo, ¿no es cierto?, como en su citoplasma, y esto se lo puede observar. Y vamos a hablar de inicio de los neutrófilos. Los neutrófilos se hallan en un 60 a 75%. Tienen un diámetro alrededor de 8 micras y presentan en su interior aproximadamente 100 granulaciones citoplasmáticas. Estas granulaciones se van a teñir con los diferentes tintes ácidos o básicos que nosotros utilizamos en histología. Si los comenzamos a describir, vamos a ver que son células redondas con núcleo lobulado, que no solamente ese núcleo se va a dividir en dos, se puede dividir en dos, en tres, en cuatro, puede ser polilobulado. Y por eso es que estas células se las va a llamar polimorfonucleares. Estos van a ser elementos que van a multiplicarse en procesos agudos, son propios de los procesos agudos, o sea, de las infecciones agudas. Van a ser los primeros en ser llamados y bueno, en actuar, por eso es que se van a elevar cuando tenemos una infección aguda. Cuando estos presentan un aumento se llama neutrofilia y cuando estos disminuyen se llama neutropenia. Entonces podemos determinar si ha subido o ha bajado y darle por terminología un nombre a este fenómeno. Entonces vamos a comenzar hablando de los eosinófilos. Los eosinófilos van a tener una representación del 3%. Van a medir de 12 a 15 micras. Son células redondas con un núcleo que va a estar lobulado, pero este núcleo solamente va a estar bi o trilobulado, más no es como los anteriores. Dentro de su citoplasma vamos a encontrar gránulos. Estos gránulos se tiñen con colorantes ácidos. Los eosinófilos van a ser células que se van a presentar generalmente en las alergias. Las alergias son muy diferentes a los procesos infecciosos agudos. Se generan por otro tipo de complejos, es el complejo antígeno-anticuerpo. Son episodios rápidos que pueden presentar varias características en signo-sintomatología. Y los eosinófilos van a estar presentes cuando se den estas alergias. También se van a presentar en procesos parasitarios. Los procesos parasitarios no son de corta duración, pero tampoco son procesos agudos. Y se van a generar alteraciones en los eosinófilos. Los basófilos van a representar el 0,5 al 1%. Estos miden de 8 a 10 micras. Son células con un núcleo biotrilobulado a veces, pero es un núcleo que generalmente va a presentarse de forma periférica. Dentro de su citoplasma, al microscopio electrónico o al microscopio óptico, podemos observar que estos tienen gránulos que van a teñirse, pero en este caso con colorantes